Las velas que encendí esta mañana eran las mismas que mi madre me regaló el día que nos mudamos a esta casa. Cirios de color marfil que había comprado en Toledo, envueltos en papel de seda y guardados dentro de una caja de cedro. Ella me dijo, úsalas para algo que valga la pena recordar. 25 años. Me pareció que esto calificaba. Pasé la mayor parte de la tarde en la cocina. Pollo asado con hierbas de nuestro jardín. El puré de patatas al ajo que mi marido me pedía en cada aniversario desde nuestro 3er año juntos. Una tarta de limón enfriándose en la nevera. Nuestra hija me envió un mensaje sobre las 4, diciendo que traería el vino. Nuestro hijo llamó para confirmar la hora, a las 7. Todos a la mesa, como siempre. Estaba retocando el centro de mesa cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de mi marido, diciendo que llegaría unos minutos tarde. No me esperéis para las copas. Dejé el teléfono boca abajo en la encimera y volví a las flores. Sabía, incluso entonces, que algo se avecinaba. Lo sabía desde hacía 8 meses. Lo que no sabía era que él había elegido esta noche para decirlo en voz alta. Entró por la puerta a las 7:20, con la chaqueta en el brazo y una botella de champán que yo no había pedido. Me besó en la mejilla como un hombre besa a una pared. Presente, pero superficial, sin dejar nada detrás. Nuestra hija ya estaba sentada. Nuestro hijo estaba sirviendo el agua. Mi marido dejó el champán en la encimera. Miró alrededor de la habitación con una expresión que solo puedo describir como la cara de un hombre que ya se ha marchado, y dijo, «Antes de comer, necesito decir algo». Mi hija levantó la vista del móvil. Mi hijo soltó la jarra. Yo me quedé muy quieta cerca de la cabecera de la mesa, con las manos relajadas a los lados, y esperé. Creo que todos sabemos que las cosas no han estado bien desde hace tiempo, dijo mi marido. No me miraba a mí. Miraba las velas, el mantel, el centro de mesa, a cualquier parte excepto a la persona que había pasado el día haciendo que esa habitación fuera hermosa para él. He estado pensando mucho en lo que quiero, en el próximo capítulo, y creo que es hora de ser sincero con todos vosotros. Mi hijo preguntó, ¿Papá? Estoy enamorado de otra persona, dijo. Lo dijo de la misma forma que se anuncia un cambio de tiempo. Lo estoy desde hace un tiempo, y creo que es mejor para todos si dejo de fingir lo contrario. La habitación se sumió en un tipo de silencio particular que tiene textura. Podía oír el movimiento de la llama de la vela. Podía oír la respiración de mi hija. Su nombre es irrelevante ahora mismo, continuó él, como si aquello fuera una cortesía. Lo que importa es que ya he hablado con un abogado. Quiero una separación limpia. Tendremos que resolver lo de la casa. Mi nombre está en la hipoteca e intento ser justo, pero la realidad es que mantener esta propiedad con un solo ingreso no es realista. Es nuestro aniversario, dijo mi hija. Mi marido hizo una pausa. Hoy, dijo ella, con la voz completamente firme, es vuestro 25º aniversario de bodas. Lo sabes, ¿verdad? Él tuvo la decencia de parecer brevemente incómodo. Sé que el momento no es el ideal, respondió. ¿Hay momentos en un matrimonio, y digo esto como alguien que ha vivido uno por completo, en los que te das cuenta de que la persona que tienes enfrente ha sido un extraño durante más tiempo del que imaginabas? No un extraño en el sentido dramático, no alguien a quien nunca conociste, sino un extraño en el sentido más silencioso. Alguien que, poco a poco, ha dejado de incluirte en su vida interior. Lo notas de la misma forma que notas que baja la temperatura en una habitación, no de golpe, pero al final es innegable. Yo lo había notado en marzo del año anterior, un cambio en el ángulo de la pantalla de su móvil cuando yo pasaba. Un viaje de negocios a Barcelona que no dejó facturas ni anécdotas. Una bolsa de deporte nueva que olía ligeramente a un perfume que no era el mío. No lo confronté. En su lugar, fui a ver a una abogada. Mi abogada,
Una mujer que me recomendó mi compañera de universidad y que había pasado por su propia versión de esto, dedicó nuestra primera reunión a hacerme una sola pregunta de 15 formas distintas. ¿Qué resultado quieres obtener? No qué quieres que le pase a él, ni cómo quieres que sufra, sino qué resultado para tu propia vida estás intentando proteger. Pensé en esa pregunta durante 2 días. Luego la llamé y se lo dije. Ella respondió, bien, ahora deja que te hable del acuerdo que firmasteis hace 25 años. Quiero explicar las capitulaciones matrimoniales porque creo que la gente asume que esas conversaciones son frías y transaccionales, que las parejas que las firman ya han previsto el fracaso de su matrimonio antes de empezar. Eso no era cierto en nuestro caso. Mi marido venía de una familia con propiedades inmobiliarias, una empresa familiar, activos que sus padres querían proteger en caso de un peor escenario. Yo no entendí, no me sentí insultada. Leí el documento, me senté con un abogado de mi elección, hice preguntas y firmé con la conciencia tranquila porque mi intención era seguir casada. Lo que yo recordaba y lo que él aparentemente había olvidado era la cláusula de infidelidad. No era un lenguaje inusual para aquella época. Mi abogada dijo que la había visto muchas veces en acuerdos redactados en los 90, especialmente en familias con grandes patrimonios. En términos sencillos, si cualquiera de las partes incurría en una infidelidad documentada, el cónyuge traicionado conservaba el derecho principal sobre la vivienda familiar y una parte significativamente mayor de los activos conjuntos. La cláusula tenía un requisito probatorio: documentación, no acusaciones. Por eso, exactamente, había pasado los últimos 8 meses haciendo lo que hice. Un investigador privado que me recomendó mi abogada, un rastro de papel que, para cuando me senté en aquella cena de aniversario, era lo suficientemente grueso como para apoyar una taza de café encima. No le había dicho nada de esto a mi marido. Me quedé en la cabecera de la mesa mientras él explicaba, con el tono pausado de un hombre que ha ensayado su discurso, que creía que una ruptura limpia era lo más sano para todos, que no tenía intención de ser difícil con las finanzas, que esperaba que pudiéramos abordar la disolución de nuestro matrimonio como adultos. Mi hija había apartado un poco su silla de la mesa, como si necesitara más aire. Mi hijo me miraba a mí, no a su padre. Me miraba a la cara de la misma forma que lo hacía cuando era pequeño e inseguro, buscando señales de si debía tener miedo. Alargué la mano y cogí mi bolso de donde lo había colgado en el respaldo de mi silla. Lo puse sobre la mesa frente a mí. Lo abrí y saqué una carpeta de manila, de esas con un cierre metálico arriba. El tipo de carpeta que parece exactamente lo que es: papeleo serio. La puse sobre la mesa, frente a mi plato. Mi marido dejó de hablar. Te he oído, dije. Mi voz era firme. Quiero ser sincera sobre esto. Había practicado para estar firme. Me había puesto frente al espejo del baño y lo había practicado porque sabía que esta conversación llegaría. Simplemente no sabía qué noche se atrevería él finalmente a tenerla. Quiero que sepas que he escuchado todo lo que has dicho, y agradezco que hayas decidido que la honestidad era el camino correcto. Así que me gustaría ofrecerte la misma cortesía. Deslicé la carpeta por la mesa hacia él. La miró de esa forma en que se mira algo que aún no se entiende que es peligroso. Eso es una copia, dije. Mi abogada tiene el original. Lo que estás viendo son las capitulaciones matrimoniales que firmamos el 14 de septiembre. Hace 25 años. Específicamente, me gustaría que fueras a la página 7, sección 4, párrafo 2. Nuestra hija lo miraba ahora. Nuestro hijo no se había movido. Mi marido abrió la carpeta con los movimientos cuidadosos de alguien que intenta no parecer apresurado. Lo vi encontrar la página 7. Lo vi leer. Sé exactamente el momento en que llegó a la cláusula de infidelidad,
porque el ritmo de su lectura cambió. Se hizo más lento. Luego se detuvo. Luego retrocedió. Detrás del acuerdo, dije, encontrarás una serie de documentos fechados, facturas de hotel, registros telefónicos y un informe de 14 páginas de un investigador con licencia. Esa sección está marcada con una pestaña amarilla. Él no me miraba. Me he reunido con mi abogada 4 veces en los últimos 8 meses, continuó. Todo lo que hay en esa carpeta ya ha sido revisado y verificado. La versión corta es esta. Según el acuerdo que me pediste que firmara antes de casarnos, y según la documentación que acabo de aportar, la casa familiar queda a mi nombre y la división de los activos conjuntos cambia sustancialmente a mi favor. Crucé las manos sobre la mesa. Ya he hablado con la compañía hipotecaria y con el banco. El silencio en esa habitación era diferente al silencio de cuando él hizo su anuncio inicial. Aquel silencio había sido aturdido y frágil. Este silencio era otra cosa. Era el silencio de un hombre que ve cómo un tablero de ajedrez se reorganiza en una configuración que nunca había considerado. Mi hija hizo un sonido que no fue ni una risa ni un sollozo. Algo atrapado entre ambas cosas, una combinación de dolor y reconocimiento. Mi marido levantó la vista de la carpeta. ¿Cuándo?, preguntó. En marzo, dije, cuando volviste de Barcelona. Dejó la carpeta en la mesa muy despacio. Has estado planeando esto. Me he estado protegiendo, respondí. ¿Qué es lo que deberías haber esperado que hiciera en el momento en que decidiste dejar de protegerme tú? Él empezó a decir algo. Mi hijo se puso de pie. No creo que haya nada más de qué hablar esta noche, dijo mi hijo. No estaba furioso, o mejor dicho, lo estaba, pero decidió que la calma era más útil que la ira, algo que siempre esperé que aprendiera. Aquí no en vuestro aniversario. Miró a su padre con una expresión que llevaré conmigo el resto de mi vida. No era odio, era algo más parecido al duelo. El rostro de alguien que suelta una expectativa que ha mantenido durante mucho tiempo. Deberías irte, papá. Mi marido miró a nuestra hija. Ella había girado la cara hacia la ventana. Él recogió la carpeta, se puso la chaqueta, cogió sus llaves de la encimera donde las había dejado una hora antes, cuando entró trayendo champán para un aniversario que estaba a punto de desmantelar. Se detuvo en la puerta y pensé que diría algo. Una disculpa, una explicación, un intento más de enmarcar esto en términos que le favorecieran. No lo hizo. Se fue. La puerta se cerró. Mi hija estiró el brazo por la mesa y me tomó la mano. Comimos el pollo frío, los 3, y abrimos el vino que ella había traído. En algún momento de la cena, mi hijo dijo, ¿has hecho las patatas? Y yo dije, claro que he hecho las patatas. Y la habitación, que había estado tan insoportablemente silenciosa, se convirtió en algo más suave, algo más familiar. No estaba completa, no esa noche, pero era algo que con el tiempo podría volver a estarlo. Lo que sé de las 2 semanas siguientes es principalmente por lo que me transmitió mi abogada, porque fui deliberada al no estar disponible para negociaciones. Mi marido había consultado a un segundo abogado que le confirmó lo que su propia lectura del acuerdo ya le había mostrado. La cláusula de infidelidad era blindada. La documentación era exhaustiva y las capitulaciones que él mismo había redactado con el abogado de su familia hace 25 años, diseñadas para proteger los activos de su familia frente a mí, ahora funcionaban en la dirección opuesta. No se iba a quedar con la casa. No se iba a quedar con la cuenta de ahorros conjunta que habíamos ido alimentando durante 2 décadas. La cuenta que contenía, entre otras cosas, el dinero que yo había depositado de mis propios trabajos de consultoría. El trabajo que había construido discretamente por las noches durante los últimos 7 años, mientras él asumía que yo estaba viendo la televisión. Quiero aclarar algo aquí porque sé que es razonable preguntárselo.
Sé que una mujer de mi edad, que ha pasado gran parte de su matrimonio siendo la cuidadora principal de 2 hijos, no está automáticamente posicionada para ser financieramente independiente en el momento en que un matrimonio termina. No era ingenuo al respecto. Había pensado en ello de la misma forma que piensas en una salida de emergencia, sabiendo dónde estaba y asegurándome de que podía llegar a ella. El trabajo de consultoría había empezado porque echaba de menos usar mi título, un máster en psicología organizacional que había dejado en un estante cuando nació nuestra hija. Me habían ofrecido un pequeño contrato en una ONG a través de un contacto común. Lo acepté y lo hice bien. Y eso llevó a otros contratos. Para cuando mi matrimonio terminaba, yo había construido algo real. Modesto, pero real. Una lista de clientes, unos ingresos, una reputación en una pequeña comunidad profesional que no tenía nada que ver con ser la esposa de alguien. No estaba empezando de cero, estaba empezando desde algún lugar. ¿La novia de mi marido? Me enteré a través de la inevitable porosidad social de vivir en la misma ciudad que alguien que te ha hecho daño, que terminaron su relación aproximadamente 3 semanas después de que él diera su anuncio. Los detalles que me llegaron eran imprecisos, pero la estructura de la situación estaba clara. Ella tenía la impresión de que él venía con recursos, la casa, los ahorros, la estabilidad que él había dado a entender. Cuando quedó claro que los activos que había prometido no estaban disponibles, que la separación que él describió como limpia y sin complicaciones se había convertido en un asunto legal prolongado, en el que él recibiría considerablemente menos de lo que anticipaba, la conversación entre ellos aparentemente fue mal. Sentí algo al respecto que todavía intento identificar. No fue satisfacción exactamente, no el placer puro de la venganza. Fue algo más complicado. Una especie de reconocimiento agotado de que las decisiones que tomamos sobre en quién confiar y por qué tienen consecuencias que se propagan hacia afuera de formas que no siempre rastreamos hasta su origen. Él había confiado a ella sus planes de la misma forma que había dejado de confiarme a mí su vida interior. Había creído que la inversión de ella en él era tan profunda como la de él en ella. Había cometido el error de confundir el deseo con el compromiso. El mismo error, comprendí finalmente, que había estado cometiendo conmigo durante mucho más tiempo que el de la aventura. Finalizamos en divorcio 7 meses después de aquella cena de aniversario. Me quedé en la casa. Volví a pintar el pasillo de un color que mi hija me ayudó a elegir. Un terracota cálido que mi madre declaró inmediatamente inesperado, pero acertado. Empecé a cultivar mejores hierbas en el jardín trasero, de esas que requieren atención real. He aprendido en los años transcurridos que mantener algo vivo, algo que depende de que tú notes cuándo necesita agua, cuándo necesita sol, cuándo está sufriendo en las condiciones equivocadas, es una práctica que te mantiene honesta sobre a qué estás prestando atención. Mi hijo llama los domingos. Mi hija viene a visitarme cuando puede. Mi relación con ambos es diferente ahora de lo que era antes de aquella noche. No está dañada por lo que pasó, sino clarificada por ello. De la misma forma que una lluvia fuerte clarifica el aire. Mi marido, mi ex marido, me llamó una vez unos 4 meses después de que el divorcio fuera definitivo. Fue educado, con la educación deliberada de alguien que ha tomado la decisión de serlo. Dijo que quería que supiera que no me guardaba rencor, por la abogada, por el acuerdo, por todo. Dijo que entendía que yo me estaba protegiendo. Le agradecí que lo dijera. Me preguntó cómo estaba. Se lo dije con sinceridad. Le dije que estaba bien, mejor de lo que esperaba. De esa forma particular que ocurre cuando dejas de esperar a que otra persona decida la forma de tu vida. Hubo una pausa en la línea que contenía toda una conversación dentro. Una conversación que ninguno de los dos iba a tener en voz alta. Luego dijo, debería haber prestado más atención. Yo respondí, sí. Lo dije sin ira,
sin el peso de todos los meses que pasé siendo invisible dentro de mi propia casa. Lo dije porque era verdad, y porque decirlo de forma simple, sin adornos, era lo más honesto que podía ofrecerle. También fue, me di cuenta más tarde, lo más honesto que él me había ofrecido en años. Colgamos. Volví a la cocina, donde estaba preparando la cena. La ventana sobre el fregadero estaba abierta. Afuera, el jardín crecía con fuerza ese año. El romero especialmente, que había sobrevivido al invierno anterior contra todo pronóstico y había vuelto más frondoso que antes. Terminé de cocinar. Comí en mi propia mesa, en mi propia casa, en el silencio particular de una vida que te pertenece por completo. Hay una versión de esta historia donde la empiezo con rabia, donde te hablo de las noches sin dormir, de las horas que pasé revisando meses de mensajes de texto, buscando los momentos que debería haber detectado. La tarde que me senté en un aparcamiento frente a la oficina de mi abogada y lloré tanto que tuve que esperar 20 minutos antes de poder conducir. Esa versión es cierta, todo eso pasó. Pero esa no es la historia que quiero contarte. Lo que quiero contarte es lo de la carpeta sobre la mesa, sobre la forma en que cogí mi bolso, ese pequeño movimiento deliberado, y saqué el documento exacto que decía, lo sabía, me preparé, no me desmoroné. No porque esté hecha de piedra, sino porque tuve 8 meses para decidir que lo más poderoso que podía hacer era negarme a ser la versión de mí misma con la que él contaba. La esposa que lloraría, suplicaría y negociaría desde una posición de miedo. Él había planeado su salida durante meses. Yo también. La diferencia fue que yo me había leído la letra pequeña. 25 años de matrimonio y el documento que me protegió fue el que su propia familia había redactado. He pensado en esa ironía más de una vez. Me he sentado con ella de la misma forma que te sientas con algo que es a la vez doloroso y divertido. Algo que revela en sus detalles exactos cuán profundamente puede sorprenderte la vida si prestas atención. Las velas que me dio mi madre, todavía guardo las que quedan en la caja de cedro. Usé 2 aquella noche de aniversario. El resto siguen envueltas en papel de seda. Ella me dijo que las usara para algo que valiera la pena recordar. Creo que todavía estoy descubriendo qué es eso, pero ya no estoy esperando a que otra persona las encienda. A veces, la mayor prueba de amor no es la que le entregas a otro, sino la dignidad que te guardas para ti misma. Si esta historia te ha recordado tu propio valor, compártela con alguien que necesite recuperar su luz.